Bueno, vamos a comenzar la segunda y última parte de esta importante y hemos constatado que necesaria jornada. Y vamos a retomar el entusiasmo que teníamos durante esta mañana, donde hemos escuchado frases como, por ejemplo, lo que no se mira no existe y hay que aprender a mirar para acompañar. Cuando escuchaba esta frase recordaba que la palabra respeto, que es una palabra que utilizamos mucho, son dos palabras latinas, re spectrum, es volver a mirar. El respeto sabe mirar y no quedarse con la primera impresión. Por eso esta segunda parte la comenzaremos con esta mesa en donde vamos a escuchar distintos enfoques de cómo acompañar cuando se espera la vida y se recibe la muerte. Para ello contamos con este panel que tenemos aquí. Pilar Gómez Ulla, que es psicóloga y terapeuta familiar. De sus 5 hijos, 3 murieron en etapa perinatal. Su vivencia personal y su profesión la llevaron a profundizar en la salud mental perinatal y el duelo, y a fundar con otras familias y profesionales la red El Hueco de mi Vientre, una asociación de solidaridad en duelo perinatal. Junto con su compañera de camino, Manuela Contreras, matrona, escribió el libro Duelo Perinatal. Y ella nos hablará precisamente de las necesidades de las familias en este acompañamiento. En segundo lugar, Juan Luis Marrero, en la punta, psicólogo clínico y terapeuta familiar, trabaja en el Servicio Andaluz de Salud como facultativo especialista en área, psicólogo clínico en la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Universitario Virgen del Rosario de Sevilla. Formó parte del equipo de elaboración del protocolo de cuidados paliativos perinatales del Hospital Universitario Virgen del Rocío en 2020 y actualmente forma parte del equipo de atención paliativa perinatal de dicho hospital. Coordina el grupo de trabajo de atención psicosocial de la PETPAL y es presidente de la Asociación Andaluza de Cuidados Paliativos Pediátricos. Y él nos hablará de la comunicación afectiva y efectiva de un pronóstico de pérdida perinatal cuando se espera la vida. En tercer lugar, Claudia Alonso, que es enfermera, especialista en pediatría, coordinadora del Grupo de Trabajo de Cuidados Paliativos Perinatales de la PETPAL, ha trabajado 15 años en la UCI neonatal del Hospital Sant Joan de Déu, en Barcelona, y actualmente es enfermera referente de duelo neonatal y perinatal en el mismo centro. Y también tenemos en esta mesa de cómo acompañar a un matrimonio que nos va a hablar desde el otro lado, no la experiencia como profesionales, sino como papá y mamá. Beatriz Pulido y Javier Feliu son papás de Alfonso. Y cuando terminemos las exposiciones de los profesionales, ellos nos darán su testimonio. Así que comenzamos, escuchamos en primer lugar a Pilar, las necesidades de la familia. Bueno, muchas gracias. Yo, cuando escucho a veces la distinción entre profesionales y familias, me da así como un... Porque ¿yo qué soy? Yo soy familia, en duelo, soy profesional. A poco que las familias vivan una experiencia de estas, se transforma su vida profesional y entonces en tu trabajo ya las cosas empiezan a cambiar. A poco que los profesionales vivamos en la vida, nos pasan cosas y pasamos a ser familias en duelo. Entonces, realmente, bueno, pues como que yo me planteaba cómo transmitiros esto de las necesidades de la familia en una jornada como esta, donde yo intento traer pues mi experiencia acompañando familias en duelo, muchas familias en duelo a lo largo de muchos años, y también profesionales en los cursos que hacemos y en las jornadas que vamos haciendo en hospitales, en colegios de enfermería, asociaciones de matronas y de otros profesionales. ¿Qué hace falta, no? Entonces, hace falta lo que hablasteis esta mañana, lo que hablamos esta mañana, eso es lo que hace falta, eso es lo que necesitamos, que las familias tengan acceso a estos cuidados paliativos perinatales. Entonces, mi papel, yo quería plantear un poco qué obstáculos impiden que esto lo tengamos, ¿no? ¿Por qué no tenemos estas unidades, estos programas, o por qué no accedemos a ellos? Entonces, a ver si esto... Y yo me imaginaba que quería transmitiros estos obstáculos en 3 capas. Es como un pastel que tú quieres construir, necesitas la capa de abajo para luego poner la capa de encima y luego poner la otra capa de encima, ¿no?
no puedo hacer la parte alta del pastel sin tener las capas de abajo. Entonces, en estas 3 capas, una es la situación socioeconómica que viven las familias, otra es lo social y lo cultural, qué pensamos, qué sentimos, cómo vivimos estas cosas en nuestra sociedad, y la última sería la atención sanitaria, de la que hemos estado hablando esta mañana, pero que sin las otras 2 capas es como que no acabamos de entender del todo, creo yo, qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, en el primer nivel estructural, socioeconómico, las familias no llegan a fin de mes y ya sabéis cómo está el tema de la vivienda. Yo vengo de Madrid, pero Barcelona creo que está muy parecido. El porcentaje del sueldo que se está dedicando a pagar la vivienda, aquí dice un 43% en un artículo, en general, pero los jóvenes está llegando al 60 y pico %. Entonces, las familias tienen que compartir una misma vivienda, viven en un tercero sin ascensor, están aterrorizadas de perder su alquiler porque si no el siguiente que tenga ya me va a subir 300 euros el precio del alquiler. La pobreza, el sueldo, la precariedad. Y esto influye en la fecundidad. Tenemos un montón de datos que dicen que la gente no tiene los hijos que quiere, sino los hijos que puede. O no tenemos hijos o tenemos menos de los que queremos por razones socioeconómicas muchas veces, aunque no solo socioeconómicas. Imaginaos en pensar en la posibilidad de un hijo con una gran dependencia, ¿no? Entonces, realmente esta capa, de la que hablamos muy poco cuando estamos ante una familia con un diagnóstico de anomalía congénita, influye mucho, presiona mucho, en el que la está viviendo con mucha intensidad de precariedad y en el que ve venir que le puede ocurrir. Esto está ocurriendo. Es verdad que no todos lo vivimos de igual manera, hay gente más empobrecida y más explotada, pero esto está influyendo, ¿no? Influyendo mucho. ¿Qué hace falta? ¿Cuáles son las necesidades de la familia? Vivienda, trabajo y salario dignos. Es que sin esto, la gente no puede planificar su vida. La gente no puede atender a sus hijos. Si mi hijo tiene una gran discapacidad y vive en un tercero sin ascensor y con los 2 salarios de la pareja no llegamos a fin de mes, uno no puede dejar el trabajo para cuidar al hijo. Y sabéis cómo están las ayudas a la dependencia, ¿no? El segundo nivel sería el nivel cultural y social, en el que hay un montón de cosas que influyen, algunas cosas súper bonitas que se comentaron hoy aquí en la primera mesa, con la antropóloga y la otra persona que estaba también, ¿no? Hay un montón de cosas, pero yo rescate algunas que están influyendo. Hay una mentalidad muy capacitista, ¿no? Si tú tienes una discapacidad, pues igual tu vida merece menos la pena. Hay toda una serie de asunciones sociales, ¿no? De qué es lo guay en la vida, qué es una vida con calidad de vida, ¿no? Entonces, eso está influyendo también en cómo vemos al bebé que en el vientre es diagnosticado con algún tipo de anomalía o al nacer, ¿no? Una mentalidad tecnocrática en la que pensamos que con la ciencia todo lo vamos a arreglar, ¿no? Y entonces tenemos un montón de formas de diagnosticar cada vez más cosas para arreglarlas todas, pero cuando no se arreglan, ¿qué pasa? Nos quedamos un poco como sin saber qué hacer con eso, ¿no? Y por otro lado, individualista. Uy, si me cae a mí este marrón y me imagino que yo estoy sola en el mundo y me cae a mí sola este marrón y no tengo a nadie más a mi alrededor con quien vivir esto, a personas con las que dialogar cómo ha sido su experiencia en esto, otras familias que lo hayan vivido antes que yo, que casi todo lo que yo pueda estar viviendo, alguien lo ha vivido antes, lo ha tratado de resolver antes. Estamos muy solos. En las grandes ciudades ni os cuento, ¿no? Imaginaos la gente que tiene a su familia al otro lado del océano, migrantes, súper solos, con trabajos de muchísimas horas al día, donde no tienes tiempo para hacer red social. Y esto hace que tengamos una gran precariedad, no solo laboral y de vivienda, sino en los vínculos. Y todo este cóctel está influyendo en cómo vivimos las familias esta situación, ¿no? de enfermedad, de discapacidad o de anomalía congénita. Un ejemplo de esto. ¿Cómo hablan los medios de comunicación? Estos son 2 ejemplos que saco de redes sociales ante una situación de unos padres que tienen un bebé que va a fallecer y deciden continuar con la gestación y dicen estas cosas que encontré en redes sociales. Continuarán su embarazo sabiendo que el bebé fallecerá para donar sus órganos. La única razón por la que continúan el embarazo es para donar sus órganos. Ahí sí tiene sentido esa vida, ¿no? Y yo pregunto, ¿eso lo dice la familia o lo dice el periodista? Que él cree que solo siguen adelante porque tienen que donar sus órganos, ¿no? La bebé que nació para regalar vida, sabiendo que iba a morir, continuaron con el embarazo solo para donar sus órganos, no para verle, para quererle, para encontrarse con él. Solo. Y ahí abajo dice que se arrodillan a los pies de esta pareja, ¿no? La conclusión de esto, que no deja de ser un ejemplo que podemos encontrar en cualquier otra situación, es: son unos héroes o son muy raros y es realmente anómalo
la decisión de continuar adelante con la gestación, ¿no? Y esto no es porque la gente sea mala, es por muchas cosas de las que he comentado antes, yo creo, ¿no? Porque vivimos en una sociedad que nos ha hecho plantearnos así las cosas y nos sentimos muy solos ante la dificultad. ¿Qué necesitamos entonces las familias para combatir o para ir creando una mentalidad, un espacio social y cultural diferente? Yo creo que visibilizar e impulsar la corriente solidaria que también está, además de la individualista o la tecnocrática o la de capacitista que piensa que unas vidas valen más que otras. Visibilizar que esto también existe, que hay alegría en la fragilidad, que las personas nos cuidamos unas a otras. Y traigo esta foto conmovedora de un hospital de Canarias, me la ceden los protagonistas, donde está un joven cuidando a una persona mayor en el hospital. Pero esto ocurre todos los días en los hospitales en los que trabajáis. Si las familias no cuidasen a los enfermos, igual teníamos que tener el doble o el triple de enfermeras y de profesionales y de auxiliares, ¿no? Hay mucha gente sola y hay mucha más gente siendo cuidada. Entonces, esto hay que visibilizarlo, hay que impulsarlo. Hay que visibilizar también que un bebé... Porque claro, como esta mañana hablábamos mucho de bebés que van a fallecer al poco de nacer. Pero hay otros, como decíais también esta mañana, que igual viven durante bastante más tiempo y que tienen vidas muy distintas a como nosotros nos habíamos imaginado o soñado. Ahí influye mucho más lo que os dije al principio de las vidas precarias, porque ¿cómo hago yo para organizarme mi vida y mi familia? Ahí influye mucho más también lo que hablábamos del segundo nivel cultural. Y también influye mucho que si yo no veo en mi sociedad familias y niños con estas características, se vuelve impensable. No conozco a nadie que haya vivido esta experiencia, ¿no? Es impensable para el profesional también. Para el profesional que da el diagnóstico, si no conoce ninguna familia que ha sacado adelante un bebé con esta anomalía congénita, es como raro. Por eso hay que visibilizar. Y el tercer nivel sería el sociosanitario, que es del que hemos estado hablando más esta mañana y que es tan importante, ¿no? ¿Qué pasa en el nivel sociosanitario? Tenemos, por un lado, decíamos, estos bebés que no tienen paliativos y que los necesitarían, que son los que nacen antes del límite de la viabilidad, ¿no? Es el caso de mi tercera hija, María, nace antes del límite de la viabilidad y seguramente allí el neonatólogo o la neonatóloga hubiera estado simplemente para decir, todo está bien, no necesita nada. Con el calorcito de tu cuerpo está súper bien, es los mejores cuidados que le podemos dar, pero no estuvo, ¿no? Hubiera necesitado estar. Y luego están los que hay un diagnóstico. ¿Qué pasa cuando hay un diagnóstico? Pues que las familias entran en un estado de shock, en el que no puedes razonar adecuadamente, tomas decisiones absolutamente presionada por un estado de estrés en el que lo único que tu cerebro quiere es huir cuanto antes, que aquello se acabe cuanto antes. Y a veces una interrupción puede bajar ese nivel de estrés y producir como una sensación de alivio. Pero lo que tenemos que hacer también es ayudar a rebajar este nivel de agobio, de angustia y de shock, ¿no? Un tiempo de espera que es muy estresante, y así lo dicen todos los testimonios, y en el que se necesita información, disponibilidad, acompañamiento para la toma de decisión. Ese tiempo de la toma de decisión está, yo creo, todavía mal atendido. Se necesita mucho más apoyo, ¿no? Y la gente se siente sola. Esto lo habéis explicado mucho mejor los sanitarios que habéis hablado esta mañana y creo que está bastante claro, ¿no? Cuando se da el diagnóstico, ¿quién lo da? En las historias que nos cuentan en las asociaciones, ¿no? Las personas a las que yo veo, ¿quién les da el diagnóstico? Casi siempre un ginecólogo, un obstetra. No hay un neonatólogo, que es el que sabe cómo es la vida después del parto de esas criaturas, ¿no? Al que le puedo preguntar algunas dudas que el ginecólogo no sabe o no tiene por qué saber, ¿no? Expresiones como incompatible con la vida, la alta incertidumbre pronóstica, todo esto lo habéis dicho ya esta mañana. Entonces, ¿qué pasa en la cabeza de las familias? Que sienten que hay dos opciones, o el bebé estará bien y el mío no va a estar bien porque tiene este diagnóstico, o una vida terrible. Se lo imaginan así, una vida terrible. Y eso es porque de alguna manera les hemos transmitido eso, o no les hemos ayudado a cambiar esa idea. Una vida terrible en la que hay cirugías, intubaciones, convulsiones. Usan estas palabras. Nadie les ha hablado de medidas de confort, acompañamiento, un espacio que es un tesoro para vosotros en vuestro recuerdo. Y luego también, si no hay visibilizada una opción sanitaria, una unidad, un grupo de profesionales que saben hacer esto de los cuidados paliativos perinatales, tenemos o la interrupción o el vacío, ¿no?
El diagnóstico es súper importante, entonces. ¿Cómo se da el diagnóstico? Aquí hay algunas referencias sobre esto y pongo este libro tan chulo de Jesús Flores sobre cómo dar un diagnóstico en concreto del síndrome de Down, pero que profundiza mucho en esto, ¿no? Hay que hablar también de cómo es la vida de las personas que tienen este diagnóstico, qué dificultades hay, qué posibilidades hay. Y en el escenario final, como os decía antes, vidas precarias, con trabajos, viviendas y vínculos precarios, sin ayudas a la dependencia, prisa para decidir. Normalmente hay prisa para decidir y ya estamos en estado de shock. ¿Y entonces qué dice mi cerebro que está en estado de shock? Sal de aquí corriendo cuanto antes. Huir. Traeré a mi hijo a sufrir, mis otros hijos sufrirán también. Esta es una preocupación súper importante de las familias que hay que abordar. ¿Cómo te imaginas que va a ser para tus otros hijos la vida con un bebé que tiene esta anomalía congénita? ¿Quieres que hablemos de esto, no? Sería egoísta, sería un sinsentido, porque, como os decía, se ha hecho impensable en la sociedad en la que estamos, ¿no? Eso, en las redes sociales, esos ejemplos que os puse, parecía como que fuera impensable, a no ser que vayas a donar sus órganos. Y no tengo referentes, ni hay un recorrido sanitario visibilizado en mi hospital, con lo cual tuve que interrumpir, como decíais esta mañana. Sienten que tuvieron que interrumpir, que es la única opción, y ese balance decisional se violenta. ¿Qué es lo que pasa después, cuando hay una interrupción? Que vuelve el balance decisional cuando baja ese nivel de ansiedad y vuelve otra vez. ¿Y qué habría pasado si...? Pues he visto en internet que hay una familia que le dijeron que... ¿no? Por lo tanto, ¿qué necesitan en este tercer nivel? Necesitan cuidados paliativos perinatales, necesitan lo que estáis haciendo, lo que estáis impulsando, ¿no? Y necesitan que, a la vez que se va humanizando y tratando mejor las interrupciones de embarazo, que aquella foto es una foto de Norma Grau, de una interrupción aquí en Barcelona, de una bebé con anomalía congénita, también haya en los hospitales unidades y programas de cuidados paliativos perinatales de calidad, ¿no? O sea, que sigamos impulsando. Y termino con esta foto. Las madres, padres, abuelas, hermanitos, matronas, amigos de los niños que fallecieron y niñas en etapa perinatal, estos son los de la red El hueco de mi vientre, pues os decimos gracias y seguid trabajando. Muchas gracias, Pilar. Escuchamos ahora entonces a Juan Luis Marrero, comunicación afectiva y afectiva de un pronóstico de pérdida perinatal cuando se espera la vida. Ahí. Ah, bien. Ok. Vale. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, Ana, el trabajo que estáis haciendo aquí, y yo creo que todo esto que estamos compartiendo hoy merece la pena ya estar aquí. Bueno, yo voy a controlar el tiempo y voy a intentar aunar muchas de las cosas que esta mañana se han estado diciendo aquí, porque la verdad que es que desde primera hora hasta ahora, hasta este momento, se ha hablado de comunicación. Se ha hablado de comunicación de los profesionales, de comunicación con la familia. Y yo voy a incorporar algo que en el trabajo de día a día que hago con la familia es el objetivo que tengo continuamente. Vale. Y además viene muy bien el título de la jornada, Gestando Vínculos. Esa parte de gestar vínculos que se hace a través del cuidado, y se hace a través del cuidado a la madre y al bebé. Y es uno de los objetivos fundamentales de mi trabajo con las madres, es vincular a la madre con un bebé. Vincular a la madre con su hijo que está en su barriga, y que realmente los profesionales tenemos mucho que decir y mucho que ofrecer en ese momento tan impactante y tan especial de la familia. Y claro, porque es que además vamos a acompañar y vamos a vincular a una madre, le vamos a decir a una madre que quiera a su bebé que está en la barriga, que tiene una enfermedad limitante o que va a fallecer intraútero, y la madre se queda impactada, ¿no? Y los profesionales a veces también, ¿cómo puedo trabajar con una madre para decirle que le dé sentido a la vida de su hijo hasta el momento que dure? ¿Vale? Pero eso es el recuerdo que se va a llevar. Entonces ese vínculo, ese amor, esa parte de la comunicación afectiva, que es la implicación que tiene esa madre con ese bebé para generar un poco ese vínculo. Y darle un valor a la gestación como un valor que indudablemente le genera mucho miedo a la madre, pero además del miedo
hay que trabajar con el amor, ¿no? Porque al final es el recuerdo que se va a llevar y es lo que va a facilitar que no haya duelos complicados. Los síntomas que nos encontramos con las madres, bueno, los tenéis ahí, desde la frustración, el miedo y la incertidumbre y el impacto ese que hablaba Pilar inicial, hasta sentimientos de soledad, incomprensión social, ¿no? El otro día me decía una madre que una de las madres ha puesto a Araceli antes a Chema, a un niño que nosotros y que yo hice también el acompañamiento, y esa madre se encontró con un rechazo social de sus compañeros y de su familia, y tuvo que tirar adelante con todo ese rechazo social y con toda esa impronta que le servía. Estás haciendo algo mal, ¿eh? Y la madre tenía que elaborar cómo es que estoy haciendo algo mal, si realmente voy a dar a luz a un hijo que tenga una enfermedad, ¿no? Pues era un choque con ella que se ha encontrado luego que le ha generado mucha culpabilidad, porque cuando da a luz y el niño fallece y se incorpora al trabajo, todo el mundo la rechaza y nadie le habla. Después de casi un año, el otro día me decía la madre que nadie le había preguntado cómo estaba y qué había pasado con su hijo. O sea, habían hecho, en un colegio, habían hecho un silencio absoluto de una cuestión muy importante que le hacía a ella sentirse culpable, ¿no? Es que lo he hecho mal, dice, porque yo he trabajado por intentar incorporar la vida de mi hijo durante el tiempo que ha durado, incorporar a mis hijos a que tengan un hermano, y de repente me encuentro con un rechazo social que me hace sentirme muy mal, ¿no? Hemos tenido que estar trabajando esto. Y hay veces que también trabajamos con conflictos de pareja, porque indudablemente, bueno, en este caso antes hablábamos también de un caso de la hipoplasia de cavidad izquierda, de dos padres, que efectivamente una madre tenía muy claro los cuidados paliativos perinatales, pero el otro padre lo que pensaba era que su hijo iba a salir en los periódicos, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues hay veces que esa compañía que puede tener la pareja en el momento, en la percepción que tiene de lo que está viviendo, puede ser un elemento que pueda facilitar o distorsionar. Y entonces nos encontramos con una comunicación que el objetivo es generar vínculo. Entonces, gestar vínculos, generar vínculos. Objetivo, que la madre se vincule a ese hijo o esa hija que tiene una enfermedad y que se va a morir. Vamos a trabajar con la vida y la muerte, porque los cuidados paliativos perinatales se ocupan de ambas cosas, ¿eh? No solamente se ocupa de la muerte, se ocupa de la vida, pero también se ocupa de la muerte. Y ahí los profesionales tenemos un papel muy importante en cómo la madre se comunica consigo misma y con ese bebé, ¿vale? O sea que partimos de la actitud que podamos tener los profesionales y ese impacto va a generar que podamos favorecer que la familia se incorpore a los cuidados de ese bebé, a querer a ese bebé, y que eso se transmita a la sociedad, y que indudablemente eso favorezca un duelo que ya veremos en una pincelada final, que es un duelo múltiple, no es un duelo solamente por la pérdida del bebé, hay más cosas comprometidas. Pero es importante también, y quienes me conocéis y que sabéis que trabajo el tema de la comunicación, y yo insisto mucho con eso, esta mañana lo hemos comentado, que nos paremos y hagamos una reflexión importante, ¿vale? Previamente. Hay una reflexión previa y una reflexión posterior. La reflexión previa es cómo me comunico yo, ¿vale? Cómo me pongo delante de una madre, de un padre, de los profesionales, cómo manejo los silencios, cómo manejo el contacto afectivo, cuál es mi tono de voz, ¿vale? ¿Qué posición tengo ante la posibilidad de una interrupción voluntaria del embarazo? ¿Qué pasaría si a mí me ocurriese eso? ¿Qué posición y qué decisión tomaría yo? Es importante que reflexionemos eso. Y luego hay, que no está puesto ahí, una reflexión posterior, que es la sesión de fallecimiento. Veréis, yo que vengo de los cuidados paliativos pediátricos, cada vez que fallece un niño, hacemos una sesión de fallecimiento, que es una sesión donde el equipo realiza un análisis de lo que ha pasado desde que ese niño o esa familia ha entrado en el programa de paliativos pediátricos hasta que ha fallecido. Y analizamos lo que hemos hecho, cómo nos hemos sentido, cómo nos hemos comportado, qué cosas son las que teníamos que haber hecho. Eso nos sirve mucho para, bueno, pues todo lo que hablábamos esta mañana de reflexionar acerca de nuestra posición. Las dimensiones pasaré muy rápidamente por aquí, ya las sabéis, las dimensiones de una comunicación afectiva y efectiva tienen que ver con la capacidad para ponernos en el lugar de los demás, con la coherencia entre lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago, entre la coherencia entre lo que digo y cómo lo digo, ¿vale? Esa parte no verbal tan importante. En esa aceptación incondicional, que ya lo hemos hablado también, no juzgar a la familia, a ese padre, a esa madre. La compasión, que es esas ganas de aliviar el dolor y el sufrimiento que puede tener, e indudablemente el afecto, el cariño, que es
el que tenemos que tener con las familias y con las madres, pero también el que tenemos que inculcarle que esa madre tenga con ese bebé. Y la relación entre esa comunicación empática y la alianza terapéutica. Creemos, este es un estudio que ponen en relación el refuerzo que tiene una comunicación efectiva con la alianza que tenemos que crear. Porque para hablar de cosas profundas, para llegar al final, para que la familia y la madre tengan una confianza, necesitamos crear vínculos a lo largo de un proceso. No es un momento único, sino es un camino. Y la importancia de los paliativos perinatales es darle sentido a la vida del bebé hasta que fallezca, ¿vale? Y ahí la cercanía, las palabras, el silencio, resumo un poco todo lo que esta mañana se ha hablado, la coherencia entre la comunicación no verbal y verbal, y no hay prisas. Efectivamente, el silencio y el tiempo son los mejores aliados de una comunicación. Y el enfoque paliativo debe ser desde el momento, antes hablábamos decía Pilar, ¿no? Cuando la necesidad que una neonatóloga o un neonatólogo estuviese al lado de un obstetra dando una información, ¿no? Pues es importante desde el principio hasta el final en todas esas fases del eso. Crear vínculos afectivos, como habíamos dicho, y los objetivos específicos son incluir a la familia como parte integrante del equipo, vincular a la madre y al padre con el bebé, vincular al bebé como perteneciente a una familia, al final es que va a tener unos hermanos, ese bebé, ¿vale? Con lo cual el trabajo que hay que hacer con los hermanos para vincularlo a la familia y vincular a ese hermano. Hemos tenido un hermano y cuando el hermano no estará, tendremos la importancia de saber que en nuestra familia había más de un miembro. Y las tareas comunicativas que generan vínculos con la madre, pues también ha estado esta mañana la matrona, también un poco por resumir, hacer fotos, fijaros, ¿no? Muchas veces le digo a la madre, hazte fotos o que la hermanita le haga fotos en la barriga y hazte fotos, porque no sabemos, se puede morir antes o puede durar, pero si se muere, pues tenemos una fotografía donde ha tenido sentido, donde ese hermanito o esa hermanita ha querido y ha pintado esa barriga de la mamá, las caricias, la comunicación táctil con el bebé, nombrarlo, que muchas veces no tienen nombre, le decimos, vamos a ponerle un nombre, ¿queréis ponerle un nombre? ¿Habéis pensado en esa posibilidad? Porque eso vincula fuertemente al bebé. Fijaros, esto es una fotografía de Chema, el niño este que habíamos hablado antes, que le dicen en el cole que haga un árbol genealógico, y fijaros cómo incluyen, después de un trabajo que hemos hecho con la madre y el padre, a Chema dentro del árbol genealógico, y tiene ahí la fotografía de la ecografía, ¿no? Está incluido dentro de la familia, ¿vale? Qué importante. La intervención tras el parto tiene mucho que ver con esa bienvenida de la familia al recién nacido, que es uno de los objetivos fundamentales que intentamos tener en la familia. Cumplir con la necesidad de la familia y acercar a la familia, acercar a los abuelos, a los tíos, a los hermanos, a ese momento tan importante y crear recuerdos a través de las fotografías de los momentos. Todo el trabajo que ha hecho Norma Grau, que antes ha nombrado Pilar Gómez, con los niños fallecidos en paritorio, pues magnífico. Hay recuerdos como este del parto, lo conocíais, ¿no? Con la placenta y el dibujo que se está haciendo ahora mucho, que nuestras matronas hacen también. El acercar a los niños a la UCI, ¿no? Ahí vemos cómo efectivamente los hermanos van a conocer al hermanito. No sabemos cuánto tiempo le quedará, pero van a estar ahí visitando al hermano, queriendo al hermano y mandándole. Y las tareas en situación de últimos días es muy importante la información. Una comunicación no es adecuada si no informamos adecuadamente a toda la familia sobre todo lo que va a pasar a partir de este momento hasta que el niño o la niña pueda fallecer. Y en el exitus final, la humanización, la escucha comprensiva, el espacio diferenciado si es en el hospital, aunque indudablemente intentamos, si es posible, que la familia, y si así lo desea, pueda ir a casa, dejar tiempo, evitar interrupciones, animar al contacto físico, ¿no? Esa parte que es tan importante que al principio puede generar mucho temor en las madres de tener un contacto con ese bebé. Esta madre tenía miedo a coger el niño y la animábamos a que metiese las manos en la incubadora, que lo sacase, que lo pudiese sacar, tenerlo en brazos, porque es muy importante. Y en la comunicación en el duelo, pues todas las tareas que tienen que ver con el vínculo de los profesionales del equipo con la familia, la carta de condolencia,
la visita de duelo, todas las tareas de duelo, los rituales que esta mañana se han hablado tanto. Fijaros este ritual que hicimos con Chema, con la familia de Chema, porque los hermanos que habían venido de otra ciudad decían que cómo se iban a ir allí y si el hermano se quedaba solo en Sevilla, ¿no? Bueno, pues los animamos a que hiciesen un jueguito con los globos y que en los globos le mandasen mensajes de cariño a su hermano, ¿vale? Y decidieron ir al río Guadalquivir y soltarlos allí, con lo cual eso fue, bueno, pues una manera muy importante que ellos recuerdan, ¿no? La manera de vincular y de hacer una despedida de esos hermanos que se iban a otra ciudad porque no vivían allí, pero su hermano no se quedaba solo, le mandaban muchos mensajes de cariño a ese hermanito, ¿no? Y esa atención al duelo múltiple que habíamos hablado, por terminar con esto, no es un duelo único, el duelo por el bebé, pero el duelo por la condición de embarazada de esa madre, ¿no? Que tiene unas altas expectativas, y que además esas altas expectativas se han visto frustradas en el momento final. La relación de pareja también, que es una manera en la que hay que restituir el sentido que tenía la relación de pareja con la posibilidad de tener un hijo y que de repente ese hijo o esa hija no llega, ¿no? Los hermanos también viven su propio duelo, ¿no? Ya la familia no es una familia como esta, que ya era una familia numerosa, la de Chema, que eran 5, era el sexto, pero ya dejamos de ser 6, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa con esto? El espacio también, cuando esta familia había arreglado un cuarto para ese niño, una cuna, bueno, pues eso es una pérdida también que debemos de trabajar con la familia para intentar que el duelo sea mucho más amable. El posible compromiso que puede tener una pérdida o un fallecimiento con la fertilidad, con lo cual también es un elemento que también puede generar duelos complicados. Y el duelo social, ¿no? O sea, el duelo que hablábamos antes de esta familia, ¿no? Que de repente se siente rechazada por la familia, por el colegio, por los compañeros de profesión. Y como dice el lema de la asociación, cuando no se puede curar, sí podemos cuidar. Y cuidar es querer. Y cuidar es intentar que esa madre quiera a ese bebé y transmitirle ese acompañamiento hasta el final y que tenga ese recuerdo de he tenido un hijo y hasta que ha fallecido ha tenido sentido dentro de mi barriga, porque he podido hacer muchas cosas con él. Y la comunicación como herramienta facilitadora. Muchas gracias. Gracias, Juanlu. Claudia nos hablará sobre la continuidad asistencial en el acompañamiento al duelo. Bueno, en primer lugar, os quería dar las gracias por estar aquí. No os podéis hacer una idea de cómo llena el corazón ver esta sala así de llenas de personas que están aquí para hablar de cuidados paliativos perinatales, un tema tan tabú, ¿no? Así que muchísimas gracias, de verdad. Bueno, cuando nos planteábamos los temas sobre los que queríamos hablar en la jornada, consideramos que era importante también hablar de esa continuidad asistencial en el acompañamiento al duelo, ¿no? ¿Y qué significa esto de la continuidad asistencial? Pues es que si estamos hablando de un modelo en el que los cuidados paliativos ya no solo se dan al paciente y así un poco tangencialmente a la familia, sino que el centro de los cuidados paliativos son la familia entera, no solo el bebé, no solo la mamá, también el papá, los hermanitos. Lo que no podemos hacer es, una vez fallece el bebé, dejarlos ya sin ningún tipo de ayuda, ¿no? Entonces, estamos pasando de este modelo tradicional de atención al final de la vida, en el que había un tratamiento curativo, si no funcionaba ese tratamiento, se iniciaban los cuidados paliativos y después fallecía la persona y ahí se acababa el tratamiento o el acompañamiento. Estamos pasando a este otro modelo integral de la atención al final de la vida, en el que hemos visto que los cuidados paliativos se van introduciendo, como habéis dicho antes, ¿no? El hecho de que no vaya a fallecer ahora y pueda vivir un año, como habéis dicho antes, no quiere decir que no pueda entrar ya en el programa de cuidados paliativos, se les pueda ir acompañando y que se vaya modulando hasta qué punto necesita tratamiento específico o cuidados paliativos. Después de la muerte,
los cuidados paliativos tampoco tienen que desaparecer, sino también se van aplicando de otra manera con esa atención al duelo hasta que ya de manera natural se va diluyendo y las familias ya pueden irse de alta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los cuidados paliativos perinatales? Que además a esta gráfica le tenemos que añadir otra ecuación, que es el nacimiento. Y ese nacimiento puede ser que sea antes de la muerte del bebé, puede que coincida el nacimiento y la muerte del bebé, o puede que ese nacimiento sea incluso posterior a la muerte, ¿no? Eso no significa que tengamos que atenderlo diferente. O sea, este nacimiento se tiene que dar el mismo lugar y al revés, y dar como más herramientas para que se pueda vivir, aunque sea con dolor, también con la ilusión de estar conociendo a este bebé, haya fallecido ya o no. Bueno, ¿por qué hago hincapié en el nacimiento? Pues porque a veces se nos olvida que todos los bebés nacen. Y muchas veces oímos los bebés no nacidos, ¿no? Yo me pregunto si no han nacido, ¿dónde están? Porque al final la definición de nacer es salir del vientre de la madre, o del huevo en este caso. Entonces, creo que ir cambiando la manera en la que nos referimos a estos bebés también ayuda a las familias, porque nos cambia la perspectiva. Si entendemos que un bebé nacido quiere decir que esta mamá ha vivido un parto, este papá también, o esta madre no gestante, también la estaba acompañando y forma parte de la familia. Bueno, aquí ya sé que explicar qué es el duelo, evidentemente todo el mundo sabe lo que es el duelo, pero nunca está de más hacer un pequeño recordatorio. Es un proceso natural de adaptación cuando perdemos algo o alguien que tiene mucho valor para nosotros. Sí que es verdad que contra más vínculo o más amor tenemos a esa persona que hemos perdido, mayor es el dolor, aunque ya sabemos que no siempre es tan categórico, a veces relaciones conflictivas también pueden traer un dolor y un duelo muy intenso. Pero cuando hay mucho amor, inevitablemente también hay dolor. Es un proceso universal, es decir, todas las personas que perdemos a alguien que nos importa mucho vamos a atravesar un duelo, pero no todos lo vamos a atravesar de la misma manera. Cada persona tiene sus estrategias de afrontamiento y su manera de expresarlo. ¿Y cuál es la finalidad del duelo? Pues dar expresión a todas estas emociones que van apareciendo, a todos estos sentimientos, poder integrar la pérdida y transformar la relación con la persona fallecida, no finalizar. O sea, en ningún caso transitar un duelo significa olvidar, pasar página. ¿Y por qué hago tanto hincapié en esto de no olvidar? Pues que al final las palabras son muy potentes, ¿no? ¿Y qué significa recordar? Pues significa volver a pasar por el corazón, con lo cual cada vez que recordamos a esa persona importante, volvemos a pasarla por el corazón, volvemos a conectar con ese amor y con todo lo que nos unía a ella. Entonces, ¿por qué es tan importante acompañar a las familias? Si hemos dicho que el duelo es universal y que es un proceso natural, ¿por qué tenemos que acompañar a los profesionales? Pues porque la muerte de un hijo ya per se es un factor de riesgo de duelo complicado. Si encima ahí añadimos el tabú del duelo perinatal, que ya hemos dicho que es un duelo desautorizado, invisibilizado, que a veces a nivel social no se le da valor, todavía ese sentimiento de abandono o de soledad se puede ver aumentado. Además, el momento en el que nos convertimos en madres o en padres, ¿no? La maternidad y la paternidad son momentos vitales transformadores. ¿Qué pasa cuando una mamá o un papá que no tienen otros hijos pierden a su bebé? ¿Son papás, son mamás? Y a veces eso es una pregunta que se hacen y que necesitan que se valide esa maternidad y esa paternidad en duelo y que se les reconozca como padres a nivel social. También hay una falta de red de soporte en muchas ocasiones, ¿no? A veces, o incluso hay una red de soporte, pero que no tiene las herramientas para acompañar a las familias como lo necesitan. Con su mejor intención pueden decir frases que hieren o que en todo caso no ayudan. Y además a todo esto se añade que en muchas ocasiones en el camino del duelo, porque el duelo por la muerte de un hijo es un camino largo, muchas veces pues, se plantea una nueva maternidad o una nueva paternidad.
Y ese embarazo, evidentemente, es muy difícil de gestionar, no solo a nivel médico, no solo se requieren más controles a nivel médico, sino también a nivel emocional. Hay muchísimo miedo, se plantean pues, muchas dudas, se ha perdido parte de esa inocencia que se tenía en el primer embarazo y a veces cuesta mucho vincularse también con ese nuevo bebé por el miedo a volver a perderlo. Entonces, claro, no es de extrañar que las familias que están atravesando este duelo pues estén como el monstruo de colores, que tengan todas las emociones y no sepan, que necesiten un poco de ayuda profesional que les ayude a colocar, a ordenar esas emociones, a expresarlas y poder transitarlas. Entonces, ¿cuál es el modelo que tenemos en la unidad de duelo de Sant Joan de Déu? Yo cuando preparaba esta presentación lo que quería es que en las unidades donde ya está muy avanzado, que sigan haciendo su trabajo, lo están haciendo muy bien, pero en todas esas unidades que todavía no saben casi ni por dónde empezar, pues que tengan como una pequeña referencia para coger los aspectos que les resuenen y que crean que les pueden funcionar. Nosotros, nuestra manera de acompañar es, evidentemente, entendemos que nosotros no podemos quitar el dolor, pero sí podemos acompañar, podemos estar ahí para las familias, podemos validar su proceso de duelo, podemos ofrecerles estos espacios de seguridad donde hablar de su maternidad y su paternidad en duelo y acompañarles en este camino. También pensamos que si este acompañamiento se hace desde el mismo hospital donde nació y murió el bebé, esa sensación de no abandono todavía es más potente, se siguen sintiendo que forman parte del centro, que se les tiene en cuenta. Y si este acompañamiento además lo puede hacer un profesional de la unidad en la que se les ha ido acompañando, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo acompaño a las familias de neonatos y de duelo perinatal. Pues he trabajado 15 años en la unidad de neonatos. Cuando las familias me están explicando lo que han vivido, yo lo he vivido también desde el otro lado y puedo comprender mejor a lo que se refieren. Y aparte también el hecho de que formen parte del mismo hospital hace que yo ya conozca al equipo, hace que tenga una información previa, que ellos me puedan explicar lo que necesitan, pero sin tener que ir directamente a explicarme todo desde la base, pueden ir explicando a medida que lo necesitan. Entonces, bueno, esto es solo como unas pequeñas pinceladas de cómo hemos llegado hasta aquí, lo que antes decían esta mañana, ¿no? Pues cómo hemos ido picando piedra para llegar hasta donde estamos ahora y la piedra que queda por picar todavía. Entonces, bueno, en 1993 se inició una unidad de duelo en Sant Joan de Déu, que la llevaba el doctor Gabaldón, pero sí que es verdad que no podía hacer un acompañamiento tan regular como el que se hace ahora. Se empezó pues haciendo llamadas para dar el pésame, para ver cómo estaban las familias, pero no se podía hacer un seguimiento a todo el proceso de duelo. Después, en 2009, desde la unidad de neonatos, un grupo de pediatras, neonatólogos, enfermeras, TCAEs, crearon la Comisión de Cuidados Paliativos Neonatales. Es una comisión donde todas las personas que participan lo hacen de forma voluntaria, en tiempo personal, y en la que nos planteamos pues, cómo estábamos acompañando a las familias que perdían a un bebé en la unidad y qué podíamos hacer para mejorar esa experiencia y para acompañarlos mejor. Y desde el 2009 estábamos trabajando en esto. En 2015, Marta Palomares y Nuria Carsi tomaron el relevo de la unidad de duelo, hicieron una reestructuración con liderazgo enfermero y ya empezaron la unidad de duelo como la conocemos hoy, que ahora os explicaré cómo funciona. Como veréis, empezaron llevando a los pacientes que se llevaban desde la unidad de cuidados paliativos pediátricos del hospital. Aquí dentro también se incluyen los de paliativos perinatales. Después se fue ampliando a los pacientes de hospitalización, a los hermanos en duelo. Y en 2021 ya me incorporé yo para acompañar a las pacientes de neonatos. Es ayer. ¿Y qué pasa con los pacientes que van a una revisión y les dicen que no hay latido o de golpe tienen un parto en el límite de la viabilidad? Pues bueno, ahora estos pacientes los estamos acompañando, pero
no todos los que nos van llegando, y eso es lo que estamos pidiendo ahora y espero que en 2025 lo podamos conseguir. Entonces, ¿cuál es nuestra manera de acompañar? Bueno, este libro, esta foto que hay aquí de Estoy contigo, es un libro que es maravilloso. Es un libro escrito para niños muy pequeños, pero yo creo que tendría que ser un libro de cabecera para niños y para adultos, con unas imágenes muy dulces y muy concretas. Enseña que la manera de acompañar es estar al lado de las personas y no dirigirles hacia lo que nosotros pensamos que les va a ir bien, sino lo que ellos van necesitando en cada momento. Pues esto es lo que intentamos hacer en la unidad de duelo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues empezamos, nosotros consideramos que es mejor empezar con sesiones individuales, preferiblemente en pareja, o sea, individuales me refiero un profesional y la pareja o el progenitor, sin que sea directamente en grupo, porque pensamos que eso nos permite trabajar algunos aspectos que quizá en el grupo al principio costaría más. Y entonces, cuando ya está más trabajado este proceso de duelo y han pasado meses o incluso años, si hay un grupo en el que pensamos que esta familia puede encajar y le puede ayudar, es cuando ofrecemos el grupo. Entonces, en estas sesiones individuales ofrecemos un espacio de seguridad y confidencialidad, permitimos la ventilación emocional, que nos expresen todo lo que necesitan, facilitamos la comunicación entre la pareja, porque como hemos dicho antes, estos diferentes estilos de afrontamiento a veces pueden tensionar mucho una relación de pareja, ¿no? Uno puede sentir que el otro está demasiado bien, o el otro siente que esta persona se está quedando estancada, y que haya un profesional que de manera objetiva valide ambos afrontamientos, pues puede ayudar. También ofrecemos herramientas de gestión emocional y sobre todo pues estamos a su lado todo el tiempo que necesitan. Y las sesiones de grupo pues es un espacio donde también se pueden sentir reconocidos, se pueden sentir cómodos, están entre iguales y se sienten conectados con otras personas que han vivido una situación parecida. Y esto pues favorece crear estos vínculos, crear una red de soporte. A veces hay algunas familias que nos dicen que ese grupo de duelo es como la clase de su bebé, ¿no? Tienen el grupo de WhatsApp de la clase del mayor, del tal, y venir al grupo de duelo es estar como los papás, como estar con los papás de la clase de su bebé. Y también nos permite seguir trabajando otros aspectos del duelo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros ofrecemos sesiones presenciales, telemáticas también, porque a veces tenemos familias que son de otra comunidad autónoma o que viven lejos del hospital. Y también cuando hay un momento puntual en el que alguien tiene una urgencia, pues hacemos también visitas telefónicas. Y empezamos haciendo las visitas individuales, intentamos empezar quincenalmente y se van espaciando a medida que la familia lo necesita. Se van espaciando y también pueden volver a ser más seguidas si hay algún hecho que hace que esta familia necesite más acompañamiento. A veces es un nuevo embarazo, a veces es un nuevo duelo y los grupos siempre son mensuales. Y el tiempo de acompañamiento pues es individualizado. Intentamos que no sea menor a 2 años y puede llegar a superar los 4 años. Y eso a veces a la sociedad le sorprende mucho. Muchas familias reciben, ¿no?, el comentario de ¿pero todavía vas a terapia de duelo? Porque no tenemos integrado que los duelos no duran, que pueden durar mucho más de 1 año, ¿no? Parece que cuando hace 1 año y 1 día la gente ya tiene que estar perfecta. Y bueno, al final lo que digamos nosotros no tiene tanto valor como lo que dicen las propias familias, ¿no? Entonces, ¿qué dicen las familias? De que el acompañamiento sea preferiblemente en el centro sanitario donde nació y murió su bebé. Pues de estos testimonios yo lo que remarcaría es que se siguen sintiendo cuidados por el centro, que en el hospital siguen siendo los papás porque así es como se les conoció y ese vínculo se sigue manteniendo. Dicen también que es más fácil confiar en la persona que hace el acompañamiento porque saben que forma parte del equipo del hospital en el que ya confían, que volver al hospital también mueve cosas que se pueden después también acompañar en la propia sesión y que las sesiones en el hospital que vio nacer y morir a su bebé pues les hace sentir más fuerza y que les legitima como papá y mamá. Ya estamos con el tiempo. Ya está. Bueno, como reflexión era eso, que el acompañamiento al duelo debería estar incluido en el marco de los cuidados paliativos perinatales
que las barreras que tenemos a veces los profesionales para acompañar el dolor de los demás creo que se solucionarían bastante si tuviéramos más formación en duelo, ya desde las carreras, porque es bastante triste que ni en psicología, ni en enfermería, ni en medicina haya una asignatura obligatoria de duelo. Y que acompañar el dolor es también acompañar el amor. Y yo por eso me siento tan afortunada de tener este trabajo, de tener la oportunidad de acompañar a las familias en este camino tan bonito y tan duro a la vez, y de ver esa transformación y ese crecimiento que hacen. Y muchas gracias. Gracias, Claudia. Muy bien. Bueno, llegó el momento de escuchar entonces una experiencia concreta que nos van a narrar los protagonistas. Vamos a buscar el mando. Sí. ¿Sí? Yo prefiero estar sentada. ¿Sentada? ¿Sí? Quédense sentados. Sí, voy a buscar el vale. para... Vale, perfecto. Bea y Javier, entonces, papá de Alfonso, nos cuentan su experiencia. Bueno, hola a todos. Primero de todo queríamos dar las gracias a San Juan de Dios y en especial a Claudia por invitarnos. Para nosotros, bueno, estoy muy emocionada y para nosotros es un honor poder estar aquí. Cuando hemos llegado, mucha gente nos decía gracias por venir, pues yo realmente siento las gracias por el otro lado. Y nada, para nosotros también es un pequeño homenaje a nuestro hijo Alfonso, que es el protagonista de la charla de hoy. Bueno, Alfonso nació el 18 de julio de 2022 y estuvo con nosotros 5 meses y 18 días. Y también pues, queremos darle las gracias a él, ¿no? Porque bueno, siempre decimos que es la personita más pequeña que sin hablar y en menos tiempo nos ha enseñado más en la vida, ¿no? Y bueno, venimos a contar su historia desde el diagnóstico hasta los cuidados paliativos, el duelo. Y bueno, espera que nos lo he presentado. Ahí. Yo creo que hacia allí. Fuerte. Si no me levanto yo y lo voy pasando. Ahora. Este es Alfonso, el protagonista de hoy. Bueno, pues, no sé si se me oye bien. Sí, perfecto. Pues bueno, en nuestro caso, que se ha comentado en las intervenciones anteriores, el diagnóstico fue después del parto, ¿no? Pero nosotros todo empezó con un problema en el parto, una hipoxia, que de ahí nos derivaron a San Juan de Dios, ¿no? Por suerte. Digo por suerte porque si no, no estaríamos aquí, no estaríamos tan bien y no habríamos vivido todo lo que hemos vivido. Ya en neonatos pues vieron que bueno, ahí teníamos un poco de esperanza, ¿no? Que a raíz de la hipoxia pues que todo pudiera salir, ¿no? Bien, que no tuviera ninguna afección, pero bueno, pues empezaron a hacer pruebas porque debía ver algo que no debían ver, que estaba todo bien, y hasta que dieron con un diagnóstico, que también es una suerte con la enfermedad que tenía Alfonso, que era un CDG, que era una enfermedad que afectaba al metabolismo muy rara, pues que diéramos con un diagnóstico tan precoz, pues es una suerte. El diagnóstico en el momento de la comunicación, pues claro, te llevas me acordaré perfectamente, el 12 de agosto, que pues Alfonso tenía pues 20 y pico días, pues que se te caía el mundo, ¿no? Al suelo. Fue un diagnóstico muy desolador, al menos por las condiciones que tendría y porque seguramente pues, tendría un final de vida pues, corto, ¿no? Porque muchos de los niños pues, morían antes del año, pero en ese momento Alfonso no tenía ningún síntoma, o sea, pues bueno, era todo ver a ver qué iba pasando, ¿no? Pero después del diagnóstico viene el proceso como de aceptación, ¿no? De que tú, Pilar, lo comentabas de
¿no? De que también es un duelo de unos padres como nosotros primerizos, de que esperas a un hijo sano y de repente pues te encuentras con una enfermedad pues muy complicada, ¿no? Para tu hijo y de dolor. Me acuerdo, bueno, en ese entonces, en esa fase, estábamos pues en shock, estrés, yendo a médicos y muchas pruebas hasta que la enfermedad fue avanzando. Yo me acuerdo, nos acordamos mucho de una frase que nos dijo Mario, que para bien, porque nos hizo hacer, ¿no? ese clic, ¿no? De aceptación de estar en un proceso. Y nosotros queríamos mucho a Alfonso, pero no su enfermedad, ¿no? Pero no podíamos separar una cosa con la otra. Pero el clic es que Alfonso era más que su enfermedad, ¿no? Pero hasta entonces, en la trasiego de ir al hospital y de hacer pruebas, estábamos totalmente metidos en la enfermedad y no estábamos en un proceso que no podíamos disfrutar o intentar pues estar con él de alguna manera bien, ¿no? Porque te acaban de dar un palo tremendo. Entonces, de ahí pues fue un gran cambio el pasar a C2P2, a paliativos. Para nosotros fue un antes y un después, la verdad, que nos vino muy bien porque pudimos empezar pues a paternar y a maternar. Pudimos pues empezar a generar recuerdos con Alfonso y bueno, yo creo que eso nos vino muy bien, ¿no? El estar en un equipo también multidisciplinar, con una visión pues desde la parte espiritual, desde la parte psicológica, obviamente de enfermeros, pediatras y sobre todo pues con el cuidado de Alfonso, pero también de la familia, ¿no? Que formábamos. Y bueno, que eso nos vino, ese cambio del diagnóstico a la aceptación hasta pasar a paliativos, pues para nosotros bueno, fue un camino que estuvimos acompañados, pero que una vez acabamos en paliativos, pues nos vimos como mucho más desestresados y con menos shock, ¿no? Pudimos empezar como a disfrutar. Exacto, sí. O sea, para nosotros, claro, cuando oyes la palabra paliativos como padres, pues también te asusta, ¿no? Te da mucho miedo. Pero es lo que dice Javi, o sea, fue realmente un alivio, un poder descargarnos de pensar en Alfonso como un paciente, ¿no? De alguna manera como preocupados por su enfermedad, por las medicinas, por tal, y empezar a preocuparnos por él, ¿no? Por disfrutar, generar recuerdos, que también se ha comentado, que es tan importante de cara al duelo. Y bueno, y es lo que nos decían también los profesionales, como vosotros no os preocupéis, nosotros ya nos cuidamos de que Alfonso esté bien, vosotros preocuparos de darle amor, ¿no? Que al final es lo que necesita un bebé, o sea, necesita el amor de sus padres y bueno, él también lo único que nos dio fue amor. Y realmente queríamos transmitir este mensaje de que siempre lo decimos, o sea, estamos eternamente agradecidos a todo el acompañamiento y me emociona y a Claudia se lo hemos dicho muchas veces que no sería lo mismo, no estaríamos donde estamos si no es por todo lo que pues, nos habéis ayudado, ¿no? Y al final eso también queríamos hablar sobre un poco el romper barreras ¿no? De la típica relación de médico-paciente. En el momento en el que tú te das cuenta que los profesionales te ven como un todo, ves como que, bueno, que quieren a tu hijo, ¿no? Que se preocupan por ti también, pues esto es una ayuda enorme. Y de hecho, un ejemplo de esto que hemos querido poner, bueno, cuando ya la enfermedad de Alfonso fue avanzando, nosotros teníamos claro que queríamos, pues, en el final de vida estar en Casa Sofía, que supongo que todo el mundo
sabe lo que es, pero bueno, si no, es como un centro asociado también a San Juan de Dios en el que pues van niños con enfermedades complejas y también para finales de vida. Entonces nosotros fuimos allí y realmente, bueno, Alfonso nos regaló 3 semanas allí que fueron muy duras, pero fueron un regalo, ¿no? en la que pudimos estar los 3 y dedicarnos exclusivamente a él. Y bueno, un día de estos un médico, Joaquín, nos sorprendió, vino a la habitación con un poema que le había escrito Alfonso. Y hemos querido poner un par de versos del poema porque bueno, es precioso y capta súper bien lo que estábamos viviendo en ese momento. Y bueno, os los leo, que dice: es mi sonido, dices, este soy yo. Acércate si crees que sabes lo que es amor. Acepta que yo canto sin solución. Huye de mí si temes sentir dolor. Dime por qué sucede este suceder y que has venido a dar sin comprender. Las horas a tu lado me hacen creer que todo viaja a bordo de una extraña fe. Entonces esta fe es un poco para nosotros el buscarle sentido, ¿no? A todo lo que vivimos y lo que estamos viviendo, que poco a poco pues estamos construyendo este sentido y estamos, bueno, 100% convencidos de que Alfonso tenía que venir a nuestras vidas y de esta manera, porque bueno, así realmente es un regalo y nos ha enseñado un montón, ¿no? Y esta fe también la vinculamos pues al camino del duelo que hemos vivido y que estamos viviendo, porque como comentaba Claudia, que me gusta que se visibilice, el duelo no dura un año y menos el duelo por la pérdida de un hijo. Entonces, bueno, al final también estamos súper agradecidos del traspaso que se hizo desde paliativos hasta pues, la unidad de duelo, que no nos hemos sentido solos en ningún momento, aunque el duelo es un camino de mucha soledad, pero nos hemos sentido muy acompañados. De hecho, uno de nuestros miedos en Casa Sofía, lo hablábamos, era como, ostras, ahora no nos dejéis solos, ¿sabes? Ahora viene como lo peor realmente. Y también se ha comentado que en la sociedad la muerte es un tabú y la muerte de un bebé ya ni te cuento, ¿no? Entonces, poder tener este acompañamiento, enfrentarte a momentos no también que te encuentras con tu entorno, pues te ayuda mucho. Y bueno, y nos gusta mucho también acabar con esta frase de que la vida no se mide en tiempo, se mide en amor. Alfonso estuvo muy poquito tiempo aquí, pero bueno, nos dio un amor increíble y nos ha enseñado también a poder dar ese amor totalmente incondicional. Y también decir que al final es un camino en el que vas creciendo como persona, no somos las mismas personas que éramos, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora me he formado en duelo, quiero pues, poder acompañar a familias que también pasen por esto. Y bueno, un poquito de esto, sí. Que muchas gracias, que nosotros, bueno, como decía Bea, ¿no? Y os pongo siempre un símil que es como si no hubiéramos tenido toda esta ayuda, o sea, es como hago el símil de si te dejan en alta mar en un barco, por primera vez te subes en un barco de vela y no sabes. Entonces, todo este camino y sobre todo pues el duelo, hacerlo acompañado con alguien que te vaya diciendo, pues ahora tienes que ir en esa dirección, ahora tienes que hacerlo de este modo o de otro, pues te cambia mucho, ¿no? Y así es como nos hemos sentido siempre, ¿no? Con alguien que estaba a nuestro lado y que nos iba pues un poco validando o acompañando en las emociones, o bueno, yo creo que hay que dejar sentir, ¿no? Las emociones, el duelo en general. Sí, incluso ahora, perdona, me hace recordar, ¿no? En Casa Sofía, por ejemplo, conversaciones con médicos, enfermeras, psicólogos, ¿no? Que de repente entraban en tu habitación y se estaban, no sé, media hora, una hora hablando contigo sobre pues, todas las emociones que lleva todo este proceso.
Y esto es que no sé, es impagable, ¿no? Realmente y este acompañamiento. Lo que decías tú, Bea, Sí. ya se ha roto definitivamente. casi. No, que lo de romper barreras sí que es algo que vemos como muy diferencial, ¿no? Que, pues bueno, ahí hemos dado algunos ejemplos como lo del poema o demás, pero que entendemos que también de cara a los médicos también es como mucho más difícil, ¿no? Emocionalmente, luego porque al final vas teniendo pérdidas de pacientes y vas tratando, y claro, si tienes una coraza de algún modo, pues como que crees que no vas a sufrir, aunque luego mi sensación es que la tengas o no, los médicos o los personal sanitario va a acabar de algún modo impactado emocionalmente por esas personas que han acompañado, ¿no? Entonces yo creo que romper esa barrera y acompañar y estar cerca de las familias, pues nosotros esto es también lo que hemos sentido, lo que nos ha ayudado mucho, ¿no? Muy bien. Y gracias. Gracias a ustedes.